¿Cómo están? Bien nomás. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes. Venía pensando que tengo yo que decirle a los jóvenes, a las jóvenes de Guerrero, de México. Y es muy importante, creo yo, ustedes me dirán, que reflexionemos sobre el momento que vive nuestro país, esta etapa histórica que nos ha tocado vivir. Yo tengo 62 años, voy a cumplir 63 este año. Algún día fui joven, hace ya algún tiempo. Pero ustedes, ¿cuántos años tienen? A ver, ¿quién tiene 20 años? ¿Quién tiene menos de 20? ¿Quién tiene de 21 a 25? De 26 a 29. Hay la mayoría, digamos que el promedio es como 24 años, así a ojo de buen cubero. Y es importante que reflexionemos el momento que vivimos porque no siempre fue así. Cuando nosotros, y digo nosotros porque algunos de los que están aquí son muy jóvenes, pero otros ya tenemos nuestra edad, éramos jóvenes, era otro momento el que vivía México. Era un momento de mucho autoritarismo. No se podía salir fácilmente a hacer una manifestación, una concentración. No crean que siempre los jóvenes tuvieron tantas libertades como ahora. Aquí en Guerrero se vivió una historia de mucha represión, de mucho cacicazgo, de que no se permitía disentir, que si alguien disentía era reprimido. Y después vino un periodo, un proceso, que fue el tiempo que le llamamos del periodo neoliberal, de 1982 al 2018. 36 años. Durante un tiempo, aún cuando había mucho autoritarismo, no había democracia, no había libertades, por lo menos se crearon escuelas, hospitales en nuestro país. Pero en ese periodo del 82 al 2018, lo que llamamos el periodo neoliberal, fue una época en donde se pensaba que lo público, que la educación pública no era buena, que lo bueno era lo privado, la educación privada. Una época en que se pensó que el gobierno era muy mal administrador y se privatizaron todas las empresas que pertenecían al Estado mexicano. Una época en donde prácticamente no se crearon universidades, no se crearon preparatorias, una época que hizo mucho daño a la nación. Y en esa época también hubo muchos fraudes electorales. Se decía que era época de la democracia, pero en realidad no permitían que ganara un candidato que no era del partido oficial o de los partidos oficiales. Hasta que llegó el año 2018 y el pueblo de México dijo, basta ya de autoritarismos, de fraudes, de que dejen al pueblo en la pobreza, con grandes desigualdades. Y llegó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por voluntad del pueblo de México. Y a partir de ahí inició lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública. ¿Por qué le llamamos la cuarta transformación? Porque hubo 3 transformaciones previas en la historia de nuestro país, desde que somos un México independiente. Hubo una primera transformación que fue la independencia. Imagínense ustedes, a su edad, al joven Guerrero, a Vicente Guerrero, que pudo haber tenido su edad y que tomó una decisión en un momento de su vida, en donde decidió luchar por la independencia de su territorio, de su país, de su patria. Imaginen un Vicente Guerrero que cuando su padre le pide, le suplica que para que no pierda la vida, acepte
hacer un acuerdo con el virrey, Vicente Guerrero le dice a su edad: no, padre, la patria es primero. Esa fue la primera transformación de nuestro país, la independencia de México. La segunda transformación fue la reforma. Se separó la Iglesia del Estado, que tuvo un gran liderazgo en un indígena zapoteco, el presidente Benito Juárez. Fíjense, este hombre, con los liberales mexicanos, hizo la Constitución de 1857. Después, una guerra para que se aceptara que debía de haber un Estado civil, la Guerra de Reforma. En medio de la Guerra de Reforma, decidió hacer las leyes de reforma. Y después de eso vino la intervención francesa. Y ese hombre tomó una decisión en su vida, porque pudo haber dicho: pues ya llegó la intervención francesa, que México sea una colonia de Europa. Y dijo: no, con lo poco que tenemos ponemos los documentos de la República en una carreta, y fue caminando por todo el país, llamando al pueblo a la independencia, a la segunda independencia, hasta que gana en contra de esa invasión, de esa colonia que querían imponer por segunda vez. Y después de eso llega el porfiriato, un régimen autoritario, hasta que llega la Revolución Mexicana. Y muchos jóvenes, porque Carranza era un joven, porque Zapata era un joven, porque Villa era un joven, porque muchas mujeres que participaron en la revolución eran jóvenes y tomaron una decisión en un momento de su vida. Y dijeron: ¿es mi persona o es la patria? ¿Es mi persona o son los campesinos pobres? ¿Es mi persona o es la democracia con Madero? Y tomó la decisión de defender a su patria. Y llegó la tercera transformación. Y tiempo después de todo un periodo de beneficio social, pero de autoritarismo, y después del neoliberalismo, hubo también muchos dirigentes, entre ellos el más importante, Andrés Manuel López Obrador, que pudo haber dicho cuando joven: yo me quedo trabajando con mi familia, pero tomó una decisión y dijo: hay que luchar por la justicia. Y entonces convocó a millones después de años y años. Muchos de nosotros participamos en ese movimiento. Ese movimiento social llegó en el 2018. Y en el 2024, ya con la participación de muchísimos jóvenes, el pueblo de México dijo: que siga la cuarta transformación de la vida pública, y por primera vez que gobierne una mujer la presidencia. Vean ustedes la transformación. ¿Qué cambió desde el 2018? Pues cambió que el gobierno ya no representa a unos cuantos, a los meros de arriba. El gobierno hoy representa al pueblo de México. Cambió que antes los recursos públicos, lo que pagan los impuestos, los mexicanos y mexicanas, en vez de que sirva para unos cuantos, que le ayude al pueblo de México. Cambió que nosotros no pensamos que quien no tiene un trabajo no es porque sea flojo, sino porque no hay las oportunidades para hacerlo. Cambió el que no pensemos que quien no tiene la oportunidad de entrar a una universidad no es porque no pasó un examen de admisión, sino porque durante años se dedicaron a que no hubiera universidades. Cambió la visión, cambió la forma de gobierno, cambió que la presidenta y el presidente en su momento nos dedicamos a servir al pueblo de México. ¿Por quién? Por voluntad del pueblo de México. Así que el día de hoy que les hablamos, lo que quiero decirles es: defiendan esta transformación, sean parte consciente de esta transformación. Lo que están recibiendo el día de hoy
este apoyo de más de 8,000 pesos mensuales tiene que ver primero con que aumentó el salario mínimo. ¿Sabían que en 2018 el salario mínimo era poquito más de 3,000 pesos? ¿Es cierto? 3,600 pesos. Y hoy es de 8,480 pesos. De 3,600 a 8,000. ¿Saben que durante esos 36 años de los que hablamos no aumentó el salario mínimo? Decían los gobernantes de entonces que no debía aumentar el salario mínimo porque si no iba a haber inflación, que no debía aumentar el salario mínimo porque si no, no iban a venir inversiones a nuestro país. Pues en su momento tomó la decisión el presidente López Obrador de aumentar en términos reales el salario. Hoy es más del doble de lo que era antes. Y nosotros decidimos seguir aumentando el salario mínimo por encima de la inflación y lo vamos a seguir haciendo todos los años. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Que no hubo inflación y que las inversiones están en récord histórico. Nunca antes había habido más inversiones en el país. Lo que pasa es que eran gobiernos que beneficiaban a unos cuantos y que no beneficiaban al pueblo de México. Antes, ¿ustedes creían que había pensión universal adulto mayor? ¿Que había apoyo a personas con discapacidad? Y son universales. Antes, ¿ustedes creían que había becas para jóvenes de preparatoria? Antes no había tampoco el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Qué decimos nosotros? Las y los jóvenes no solo son el futuro del país, son el presente del país y las y los jóvenes mexicanos se merecen educación, se merecen empleo, una vida pacífica, se merecen ser felices por el solo hecho de ser mexicanos y de ser mexicanas. Esta transformación que estamos viviendo ahora es el esfuerzo de muchas generaciones que llegaron a este momento. Por eso, lo más importante que puedo decirles es, conozcan la historia de nuestro país. ¿Por qué tienen esta posibilidad, este derecho de tener por un año este ingreso para poder trabajar? Porque consideramos el empleo como un derecho. Y lo segundo que quiero decirles es que este recurso, este apoyo, este programa de bienestar, ¿quién les da el dinero? ¿De dónde viene? ¿Del gobierno? ¿De la presidenta? ¿Saben de dónde viene? Del pueblo de México, del pueblo de México. El pueblo de México paga sus impuestos cuando trabaja. El pueblo de México paga sus impuestos cuando compra una mercancía. El pueblo de México es quien nutre de recursos al gobierno. Si este apoyo que se les está dando viene del pueblo, ¿a quién se deben? Nunca lo olviden. No es el dinero, no es el crecer yo solamente, que es importante el esfuerzo personal, pero no es solo eso. Nosotros somos parte de una comunidad, de una fraternidad, somos parte del pueblo y nos debemos al pueblo. Todos los días que salgan a trabajar, todos los meses que reciban este apoyo, siempre piensen quién les está dando este recurso. Se los está dando el pueblo de México con su esfuerzo personal, que todos los días permiten que el recurso que llega al gobierno se le regrese al pueblo de México. Eso es lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Un presidente chileno, Salvador Allende, que fue derrocado por un golpe de Estado, vino en los 70s a México, un hombre bueno, pacífico, que después fue asesinado durante el golpe de Estado. Dijo una frase en la Universidad de Guadalajara cuando vino de visita a México y dijo: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y por eso yo les digo,
ser joven y no ser guerrero o guerrera es una contradicción hasta biológica. Por eso lo que les digo es, sean guerreros y guerreras, amen a su patria, amen a su pueblo, amen la naturaleza, amen a su familia, amen a sus semejantes. Eso es la cuarta transformación y siempre se lleva en el corazón. ¡Que viva Guerrero! ¡Que vivan las y los jóvenes de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!